tardes, mi nombre es Guadalupe Ponce de León Carrillo. Estoy cursando el cuarto semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas. Mi materia es Bienes, Derechos Reales y Sucesiones. Este es mi producto final, donde vengo a hablarles un poco sobre derecho hereditario. Bienvenidos a esta exposición sobre el derecho hereditario, una rama esencial del derecho civil que regula la transmisión del patrimonio de una persona después de su muerte. A lo largo de este video abordaremos tres elementos fundamentales: el concepto de derecho hereditario, las especies de sucesión mortis causa, testamentaria y legítima, y finalmente las reglas comunes que comparten ambas formas de sucesión. Este tema es muy importante porque todos en algún momento somos posibles herederos o testadores. Este tema nos hace conocer las bases legales y nos ayuda a comprender cómo se protege el patrimonio familiar y cómo se cumple la voluntad de quien ha fallecido. El derecho hereditario se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de una persona que ha fallecido hacia una o varias personas llamadas herederos o legatarios. De acuerdo con el artículo 1281 del Código Civil Federal, la sucesión es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones del difunto que no se extinguen por su muerte. El fallecido recibe el nombre del causante, mientras que quienes heredan sus bienes se denominan herederos o legatarios. La herencia puede incluir tanto bienes materiales, como casas, vehículos o dinero, como derechos y deudas. Por eso, heredar no siempre significa recibir riqueza, sino también asumir responsabilidades. El derecho hereditario tiene dos grandes finalidades: respetar la voluntad del testador, si la expresó en vida, y garantizar el destino legal de sus bienes, si no hubo testamento. En este sentido, el derecho hereditario busca mantener la continuidad jurídica del patrimonio, evitando conflictos familiares y protegiendo el orden social. Sucesión mortis causa. La palabra sucesión mortis causa significa literalmente sucesión por causa de muerte. Existen dos tipos principales: la testamentaria y la legítima. La sucesión testamentaria ocurre cuando el causante deja un testamento válido, manifestando su voluntad sobre cómo deben repartirse sus bienes. El testamento, según el artículo 1295 del Código Civil Federal, es un acto personalísimo, revocable y libre, por lo cual una persona dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Es personalísimo porque nadie puede hacerlo por otra persona. Revocable porque el testador puede cambiarlo mientras viva, y libre porque debe hacerse sin presión. Por ejemplo, si una mujer deja establecido que su casa será para su hijo mayor y su negocio para su hija menor, esto constituye una sucesión testamentaria. Además, en el testamento, el testador puede nombrar herederos, legatarios, albacea y establecer condiciones o sustituciones. Sin embargo, su voluntad debe respetar ciertos límites, como la legitimidad hereditaria, que protege a sus familiares directos. La sucesión legítima, en cambio, ocurre cuando no existe testamento, o cuando el testamento es nulo o incompleto. En estos casos, la ley determina quiénes son los herederos, siguiendo un orden establecido en los artículos 1603 al 1635 del Código Civil Federal. El orden de los herederos legítimos es el siguiente: los descendientes, hijos y nietos; los ascendientes, padres y abuelos; el cónyuge; los parientes colaterales, hasta el cuarto grado; y en el último lugar, el Estado. Esto significa que la ley busca que los bienes permanezcan dentro de la familia antes de pasar a manos del Estado. Por ejemplo, si una persona muere sin testamento y tiene dos hijos, la ley dispone que ellos hereden por partes iguales. Y si no tiene hijos ni padres, hereda el cónyuge, o en su ausencia, los hermanos o sobrinos. En resumen, la sucesión testamentaria predomina la voluntad del testador; en la sucesión legítima predomina la voluntad de la ley. Las comunes de la sucesión testamentaria y legítima.
A pesar de sus diferencias, ambas sucesiones comparten reglas generales que garantizan el orden jurídico. Primera regla, la sucesión no solo tiene lugar después de la muerte del causante, ya sea real o declarada judicialmente como presunta. Segunda, los herederos deben tener capacidad para suceder, lo cual implica estar vivos al momento del fallecimiento y no encontrarse incapacitados por la ley. Tercera, los herederos pueden aceptar o repudiar la herencia. Nadie está obligado a recibir una herencia que puede implicar deudas o conflictos. Cuarta, antes de repartir los bienes, deben pagarse las deudas y obligaciones del fallecido. Esto asegura la justicia con los acreedores. Y quinta, en ambos tipos de sucesión se puede nombrar un albacea, quien se encarga de administrar los bienes, realizar inventarios y cumplir con la voluntad del testador o las disposiciones legales. En pocas palabras, las reglas comunes buscan equilibrar los derechos de los herederos, los acreedores y la memoria del causante. Estas disposiciones permiten que el proceso sucesorio se desarrolle con seguridad jurídica, transparencia y respeto a la voluntad humana. Ejemplos de sucesión mortis causa. Sucesión testamentaria por voluntad del testador. Ejemplo. Don José, un hombre de 70 años, redacta un testamento público abierto ante notario. En él se dispone lo siguiente. Deja su casa a su esposa, María. Su negocio familiar se lo deja a su hijo mayor, Juan. Su automóvil lo deja a su hija menor, Ana. Además, nombra como albacea a su hermano Pedro, para que administre sus bienes y cumpla su voluntad después de su fallecimiento. Cuando don José fallece, se inicia el juicio sucesorio testamentario para ejecutar su voluntad. Cada heredero recibe los bienes designados en el testamento. En este caso, la sucesión se llama testamentaria, porque los bienes se reparten según lo dispuesto por el testador. Sucesión legítima, por disposición de la ley. Ejemplo. Laura muere sin haber hecho testamento. Al momento de su muerte, deja los siguientes familiares. 2 hijos, Carlos y Sofía, y su esposo, Miguel. Como no hay testamento, la ley establece quiénes serán los herederos. De acuerdo con el Código Civil Federal, artículos 1603 al 1635, los herederos legítimos son los descendientes y el cónyuge. En este caso, Carlos, Sofía y Miguel heredan por partes iguales los bienes de Laura. Así, se cumple una sucesión legítima porque la ley determina el reparto de los bienes. Sucesión mixta. Testamento incompleto o parcialmente válido. Ejemplo. Rosa hace un testamento en el que solo deja su casa a su hijo mayor, pero no menciona sus otros bienes, una camioneta y una cuenta bancaria. Al morir Rosa, la sucesión se considera mixta por parte de la casa. Se transmite por testamento y la camioneta y el dinero, se transmiten por sucesión legítima. El juez sucesorio aplica ambas reglas para que todos los bienes tengan un destino legal. Ejemplo con herencia de deudas. Don Ernesto muere dejando una casa valuada en 1 millón de pesos, pero también tenía una deuda bancaria de 500,000 pesos. Antes de que los herederos reciban los bienes, se debe liquidar la deuda con los bienes de la herencia. Solo después de pagar las obligaciones, los herederos pueden recibir el resto. Este principio aplica tanto en la sucesión testamentaria como en la legítima. Ejemplo con incapacidad para heredar. Don Roberto deja testamento en el que nombra como heredero universal a su hijo Luis. Sin embargo, Luis habría intentado matar a su padre y fue condenado por ese delito. Según el artículo 1307 del Código Civil Federal, Luis queda incapacitado para heredar por indignidad. Por lo tanto, se excluye del testamento y los bienes pasan a los demás herederos o a quienes los determine la ley. En conclusión, el derecho hereditario no solo regula el destino de los bienes, sino que también protege los valores familiares, la justicia y la voluntad del ser humano más allá de la vida. Comprenderlo nos permite prevenir conflictos, planificar adecuadamente el futuro y conservar la armonía dentro de las familias. En conclusión, el derecho hereditario es un pilar del derecho civil que asegura la transmisión ordenada del patrimonio,
ya sea por voluntad expresa o por mandato de la ley. Gracias por su atención.